Buenas tardes. Bien, entonces vamos a continuar con la explicación del formato que se implementó para el control eh, de riesgos y peligros en una actividad en actividades operativas externas. El formato que están mirando se titula o se lo nombró como Plan de Trabajo y Predicción del Riesgo durante la ejecución de actividades operativas externas. Es un documento propio de HPE Colombia y está controlado bajo un código para nuestro sistema de gestión EHS. Este formato debe ser implementado y aplicado para todos los proyectos e instalaciones que, que por servicio se vendan a un cliente, ¿de acuerdo? Y consta de 7 partes. Entonces vamos a explicarles cómo diligenciar cada parte. La primera parte indica inicialmente que se debe nombrar la fecha de inicio y posible fecha de finalización. Si el proyecto o la instalación tiene algún código o algún serial, lo deben indicar acá y la ciudad en que se ejecutará. Claramente también una dirección, porque pues debe haber un sitio, un site como tal, y si se contará con alguna empresa contratista que apoyará esta tarea. Un resumen o una descripción rápida del trabajo que se va a ejecutar y como aclaración mencionamos que si el proyecto consta de varias ciudades o de varias instalaciones, va a ser necesario manejar un formato independiente por cada sitio, ¿de acuerdo? Porque cada sitio tiene sus propias características y sus propios peligros. Entonces no podemos dejar el formato de Bogotá para un site del cliente en Cali, Barranquilla, Medellín. ¿De acuerdo? Pero si el proyecto sigue funcionando en un solo punto, pues será el único formato para trabajar. Esta parte 1 también consta de enlistar a los trabajadores autorizados. Hay una lista para los empleados directos de HPE y otra lista para los nombres de los ingenieros que asigne el contratista o el proveedor. Directamente hay que dar un check de verificación. Si es contratista, dar los nombres de esos ingenieros que están autorizados para participar en el proyecto. Y si son de Hewlett Packard, pues ya los nombres están por default. ¿De acuerdo? En la parte 2, será necesario respaldarnos mucho de los ingenieros que están en sitio o que conocen el lugar donde van a trabajar y poder identificar los peligros a los cuales estarían enfrentados durante esa instalación. Los peligros se asocian a temas locativos, a temas de tránsito, a temas de cargas, a temas de trabajo en alturas, posibles temas de liberación repentina de herramientas manuales, por ejemplo, riesgo eléctrico, movimiento de equipos o maquinaria, tema biológico, altos niveles de ruido, se asocian también a temas de emergencias, de incendio, quemaduras o explosión, etcétera. A cada ítem será necesario darles una respuesta si existe el peligro, no existe el peligro o simplemente no aplica. ¿De acuerdo? Todo esto ya está por default para que ustedes lo puedan responder. Si ustedes identifican un peligro adicional que no está en la lista, dejamos un cuadro en blanco para manualmente describirlo. En la parte 3, dejamos asociados la identificación de aspectos ambientales también. Esto asociado al site como tal. Si ustedes identifican que hay una fuga de agua, de gas, de material particulado, también referirlo acá, pero adicional, pues también notificarlo al cliente, ¿de acuerdo? Porque puede haber riesgo para la parte ambiental y para la vida de las personas en su momento. Si identifican derrame de sustancias químicas, igualmente, ¿de acuerdo? Eso sería una emergencia. Lo mismo, si identifican otro peligro u otro aspecto ambiental, será necesario
que ustedes manualmente lo reporten acá. Como parte cuarta está identificar los factores de riesgo asociados a su personal. En este caso, identificar si el personal es competente para hacer este trabajo, si necesita ayuda. Esas respuestas solo las da las personas que están en sitio y que están designadas para trabajar. Si el personal que está en ese momento se encuentra bien físicamente para trabajar y pues que no haya reportado anticipadamente alguna novedad, o si lo hace, pues es el momento. Y si el líder del personal ya fue informado. Si sus respuestas son no, en estas tres preguntas, va a ser necesario una toma de decisiones en ese instante. ¿De acuerdo? Y eso lo hacen pues todo su equipo de trabajo más su líder. Dentro de la parte cuarta, también está la identificación de equipos de protección personal. Todos los ingenieros directos o contratistas o canales que vayan a ejecutar la labor de instalación o del proyecto como tal tendrá que usar sus elementos de protección asignados por la empresa. Dependemos mucho de las necesidades del cliente, de sus reglas dentro de su instalación, pero básicamente esperaríamos que siempre ustedes porten su casco, sus gafas, su protección auditiva, su protección respiratoria, sus guantes, en su defecto sus botas de seguridad y si hay algo adicional que el cliente lo requiera, pues también. ¿De acuerdo? Aquí fácilmente ustedes pueden decir no me aplica o botas de seguridad sí me aplican, las voy a usar, las traje. ¿De acuerdo? Este es un doble check para asegurar que estamos preparados para la labor. Como parte 5, incluimos como un doble control que ayuda al Project Manager o al IPM eh, identificar si hay trabajo de alto riesgo. Y hablamos como doble check porque el tener estos trabajos de alto riesgo conllevan mayores controles. De primera mano, les mencionamos que si hay estos dos trabajos o alguno de estos trabajos, será necesario que el contratista cumpla con todos esos requerimientos, esas competencias, esos certificados, esos elementos de protección personal y la documentación como tal para trabajar en tareas de alto riesgo. ¿De acuerdo? Pueden calificarlo como no aplica en el evento que no necesiten realizar tareas en alturas, un ejemplo. Pero si a esto ustedes le responden no, 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 y si lo requieren, la tarea se debe parar. ¿De acuerdo? Y tomar decisiones. Lo mismo ocurriría si hay una tarea de riesgo eléctrico y a todo esto ustedes le dicen no aplica, no aplica, no aplica. La tarea se debe parar y tomar decisiones. ¿Qué les recomendamos a los contratistas que pueden ejecutar esta tarea? Que su EHS siempre esté presente allí para que asegure la documentación, asegure los permisos y asegure que su gente está en completo orden. ¿De acuerdo? Nuestros ingenieros de soporte directos por Hewlett Packard no están autorizados para realizar estas dos labores, trabajo en alturas y riesgo eléctrico. No están autorizados. Dentro de la parte 5 también está validar antes de iniciarle el trabajo si recibieron una inducción de EHS del cliente, si les indicaron cómo reconocer sus rutas de evacuación, si revisaron sus elementos de protección personal y si identificaron riesgos adyacentes o ajenos a la tarea que van a ejecutar. Esto es importante también para que lo puedan validar al interior de sus grupos e inclusive si su IPM lo pudo validar anticipadamente con el cliente. Dentro de la parte 5 también está la identificación en caso de emergencia, que si conocen las rutas de evacuación, que si conocen el punto de reunión más cercano, si saben cómo activar su sistema de respuesta de emergencias, etc. Si en estas respuestas ustedes dicen no, definitivamente hay que validar con el cliente e identificar y seguir adelante. Esto es un tema que no toma más de 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? Pero el cliente tiene el deber de hacerlo porque estamos en sus instalaciones. En la parte 6, ya empezamos con el paso a paso de la tarea. Validaríamos qué peligros tenemos que identificar, qué riesgos y qué controles existentes se tienen. Acá
se enlistó el paso a paso general de una instalación. Desde el momento en que ustedes ingresan a las instalaciones, durante el desarrollo de la actividad, durante la movilidad de las cajas, de los equipos que necesitan acercar al data center, la instalación física que requieren para ejecutar la instalación, inclusive también se identifican los elementos posterior a ese despliegue de instalación, el energizar los equipos conectados a los multitomas provistos en el rack, la conexión de los cableados para datos y de hardware y equipos apagados, y la configuración de los equipos. Esos son los pasos generales que nos mencionaron que siempre existen en una instalación o en una intervención. De ellas, será necesario identificar ese paso, identificar el peligro, ¿de acuerdo? Eh, validar los riesgos o aspectos que puedan asociarse a la tarea y qué controles se tienen identificados, ¿de acuerdo? Esto también ya está por default. Y separamos la parte ambiental. Entonces, acá dejamos lo que es instalación y acá, después del punto verde, el validar qué hacemos con los empaques y plásticos que se deja posterior a que liberamos el equipo del empaquetado en que llegan. Esto asociado a un tema ambiental, porque son cajas, bueno, es cartón, es plástico posiblemente, que para la parte ambiental es la generación de residuos y el impacto pues siempre va a ser la contaminación al suelo por esos residuos. El control existente que hasta el momento se identificó es que siempre se van a quedar con el cliente y el manejo será a través de su programa de reciclaje. Si hay alguna decisión diferente, será necesario dejarlo anotado. ¿Listo? Dejarlo por escrito. Pero normalmente siempre el cliente se queda con esos elementos. Como parte 7, finalmente, se procede a, a asegurar que que el trabajo es seguro y que en caso de duda se debe parar y volver a consultar. Va a haber dos partes interesadas que necesitan certificar y aceptar la tarea de acuerdo a los puntos arriba revisados. Dentro de él estará el líder del proyecto, que puede ser un IPM, puede ser un PM o puede ser un ingeniero, el que esté como responsable en ese momento, donde asegura o certifica que ha validado el área de trabajo y ha revisado las tareas y riesgos involucrados con el responsable de la ejecución, que los controles fijados en esta herramienta permiten que el trabajo se desarrolle de manera segura y el responsable de la ejecución atiende los controles requeridos y es capaz de implementarlos. Se deja una firma, nombres visibles y el nombre de la empresa, de donde pertenece. El supervisor también deberá certificar que su personal pues estará supervisado dentro de la labor, que las actividades se ejecutarán dentro de los límites descritos, que los contratistas se fijaron, que se han fijado para todos los trabajos, son los correctos, o sea, los que están en lista son los que llegaron, que todos los trabajadores entienden los riesgos y controles requeridos antes de iniciar la labor y que el trabajo se detendrá si el emisor de la herramienta será notificado si los requerimientos cambian por algún motivo y se presentaron nuevos riesgos y o incidentes, ¿de acuerdo? También vi con nombre claro, dejará registrado su nombre, su firma y la empresa a la que pertenece. Finalizada esta tarea, este formato debe llegar a manos del IPM, del PM del proyecto, porque será un documento que se sumará al paquete de todo el proyecto y será evaluado cuando pues todo el servicio termine.
El formato no se lo puede obviar. Es un requerimiento por requisito legal colombiano y pues será necesario verificarlo y será evaluado por parte nuestra de manera periódica para saber si todos los proyectos cumplen con esta tarea. ¿De acuerdo? Si hay dudas, inquietudes, pueden extender la consulta con el canal que tengan para comunicarse con nosotros, que con gusto lo aclaramos. Mil gracias.